Bien, la pasada semana yo mencionaba el caso de una joven de 27 años que murió luego de que le hicieran en un mismo momento cuatro procedimientos quirúrgicos para embellecer su cuerpo, para moldear su cuerpo. Y mi comentario estaba básicamente centrado en que las autoridades se han descuidado bastante con estos centros donde se hacen cirugías para embellecer los cuerpos. Efectivamente, como respuesta Que hay hombres que a están, esta realidad, hay hombres que están en eso también. pues por ahí van los hombres también, a esta realidad, que el riesgo, a Bueno, esta hombres realidad, no, varones. Nelson, Bueno, una vez se puso de moda el metrosexual y decía que sí, era que estaban a un metro de aquello, a y un no, metro de cambiar. y no el metro de transporte. Esa es la joven que yo había mencionado, 27 años, Angeli Sánchez, una niña de 4 años queda huérfana de madre, y la clínica, ayer fueron del Ministerio, antes de ayer, del Ministerio de Salud Pública, y la cerraron. Exactamente, entonces uno tiene lamentablemente la razón cuando se queja de que las autoridades son displicentes. Oigan los motivos por los cuales la Clínica de Especialidades Médicas CIDEMED, que está ahí en el Mirador Sur, fue cerrada. Dijo que cumpliendo, dice el reporte de salud pública, que cumpliendo los requerimientos que establece la ley de salud 4201, el establecimiento tenía fallas en estado crítico de sus equipos y condiciones inadecuadas de apoyo. El área de emergencia funcional en estado deplorable. También indica que, bueno, dice que habla de otras investigaciones. Entonces, los quirófanos es lo primero que cerraron por incumplimientos de las normas clínicas. Entonces, eso estaba ahí, eso estaba ahí. Entonces, uno tiene que tener razón cuando dice que hay descuido de las autoridades de salud y hay muchos casos en esta práctica médica que se han sucedido en Santiago también, lo reiterábamos ese día que comentábamos el tema, hace unos 15, 20, como 2 semanas, sí, también murió otra joven señora. Y el señor el doctor de la clínica, Montero, eh, fue excluido de la Sociedad de Médicos de Cirugía Práctica, Plástica y Reconstructiva hace ya varios años. No es la primera mujer que muere luego de una práctica que él le hiciera. Entonces, las autoridades se descuidan, tiene que haber alerta ante profesionales de la medicina que tienen situaciones que han venido reiterándose y miren los resultados ahí. Mira, esto se parece Bastante mucho. descuido. Esto se parece mucho, a propósito que se está inmerso en la parte, en la parte jurídica, en la parte judicial, más bien, del caso de la tragedia en Yeset. Eso se parece mucho con este caso de Yeset. Le estoy haciendo la conexión, es solamente para, digo, estoy haciendo la referencia solamente para conectar con la falta de vigilancia y de seguimiento a cuestiones que son fundamentales. Una referencia totalmente válida y que aplica. ¿A qué nos referimos? Bueno, que cuando ocurre la tragedia en Yeset, después nos enteramos que el Estado no tiene los mecanismos para supervisar o para inspeccionar edificaciones donde deberían ser inspeccionadas para saber si tienen escaleras de emergencia adecuadas, si tienen la salida correcta e identificada, si tienen más de una salida de emergencia, porque si una sola salida de emergencia donde hay 500 personas, lo que se produce es una estampida, como si fuera una estampida de elefante. Entonces ahí se aglomera todo el mundo y nadie sale.
y el número de víctimas en situaciones de una emergencia interna, si la salida se bloquea, lo más seguro es que si la emergencia escala, el número de muertos y de heridos también sea proporcional. Entonces no hay esa inspección. Después nos enteramos que no había, ahora ya han puesto en práctica rápidamente un mecanismo de inspección de edificaciones, establecimientos, etcétera, etcétera. Porque, y cuando hablamos del tema, Manuel fue recurrente en decir, bueno, es que las autoridades aprueban unos planos que les lleva un desarrollador o una persona que vaya a construir un establecimiento o cualquier edificación, la autoridad le reclama que esos planos deben tener tales y cuales parámetros, deben llenar X cantidad de requisitos y la autoridad lo aprueba. Y suelta eso. No hay más nada de seguimiento para saber si los planos que usted me trajo y que yo le aprobé, usted lo ejecutó correctamente en la edificación que está levantando. ¿Qué pasa con las clínicas también? Bueno, que Salud Pública, tú y yo, nosotros tres, presentamos a Salud Pública un proyecto de un establecimiento médico. No tenemos que ser médicos nosotros, porque eso es... Sí, una inversión privada. Una cosa es la práctica médica que está reservada para los médicos y otra cosa es el negocio médico, que es un negocio. No tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿eh? Van juntas, pero eso no. Cualquier empresario puede incursionar en el negocio médico. Pone el local, contrata personal adecuado, el equipamiento y quienes trabajan en ese lugar sí son médicos, o son enfermeras, o son etcétera, etcétera. Pero le presentamos un proyecto de una clínica. Y todo el equipo, Salud Pública envía al personal que debe inspeccionar ese establecimiento. Lo inspecciona, le aprueba el desarrollo del establecimiento y lo mismo que los lugares de esparcimiento, lo suelta. Y solo acude cuando ocurre una tragedia o que ocurre un fallecimiento que se hace mediático. Entonces acude a tomar las medidas y se encuentra con que, oigan esto, que el quirófano no está funcionando de manera adecuada. ¿Ustedes saben cuál es el porcentaje de fallecimientos por bacterias en los hospitales? Altísimo. ¿Y dónde se cogen la mayor parte de las bacterias? En los quirófanos. Entonces, un lugar donde se están haciendo intervenciones quirúrgicas que no esté adecuadamente operado, pero es una vergüenza. Es una vergüenza. ¿Por qué? Porque no estamos diciendo que aquí hay 5.000 o 10.000 establecimientos médicos dedicados a la cirugía estética y reconstructiva. No son tantos. ¿Y por qué Salud Pública no tiene un personal del Departamento de Clínicas y Hospitales que tiene Salud Pública dedicado justamente a inspeccionar periódicamente los establecimientos donde se va a buscar salud y finalmente mucha gente lo que encuentra es la muerte? Si la institución hubiera cumplido con el compromiso que tiene de hacer bien su papel, esa joven de 27 años no estuviera hoy muerta. Óiganlo bien, ella estuviera viva, porque si Salud Pública, a tiempo, con supervisión eficiente, evita que esa clínica continúe operando de esa manera, Angeli hoy estuviera con vida. Mire, señores, tan sencillo como es. En las últimas semanas son 2 las clínicas dedicadas a este tipo de intervenciones que han sido cerradas por Salud Pública. Se cerró una en Santiago,
precisamente después que hubo una consecuencia fatal de una operación, una intervención estética a la que se sometió a una señora, y ahora se cierra esta aquí en la capital precisamente por las mismas razones. No han sido los únicos casos que han ocurrido en la República Dominicana. Yo, cuando abordamos el tema la primera vez que tú lo pusiste sobre la agenda, Gregory, yo señalaba que, bueno, el tema es que la supervisión simple y llana no resuelve este problema. Porque vamos a suponer que inspectores de salud pública acudan periódicamente a clínicas que se dedican a cirugía estética para inspeccionar las condiciones en que brindan su servicio de salud. Y sencillamente le dan una certificación de que esa clínica está en buenas condiciones para seguir su operación. ¿Qué pasó con esta joven de acuerdo al relato que tú hiciste aquí, Gregory? Esta joven, que vimos su foto, una joven de un rostro bellísimo, impresionante, ¿qué pasó con ella? Bueno, ella acudió a este médico, el médico le dice, ella le dice, probablemente yo quiero hacerme 4 intervenciones en diferentes partes de mi anatomía. El médico, que es el profesional, quien conoce de eso, sencillamente le dice, sí, está bien, yo te lo voy a hacer en un día, en cuestión de diferencia de horas. Un irresponsable. Y eso es precisamente eso, una irresponsabilidad profesional de ese galeno. Y el hecho de que él la sometiese a 4, 3 o 5 cirugías en un día a esa joven, sencillamente hizo que su capacidad, su cuerpo, colapsara frente a esas intervenciones, no resistió ese nivel de intervención y finalmente murió. Es decir, aquí hay una responsabilidad directa del médico que debería a estas horas estar preso, porque solamente, como yo digo siempre, el sentido común te dice a ti que ese médico nunca debió someter a esa joven a 3, a 4 o a 5 intervenciones en un día. Usted la somete a 1 o a 2, que su formación profesional le permite establecer que no va a correr ningún riesgo. Entonces usted la somete a 1 o 2 intervenciones y le dice, ven dentro de un mes, dentro de 3 meses, cuando ya esa intervención que yo te hice haya sido superada, usted esté en condiciones de resistir una nueva intervención. Y entonces eso se hace. Un profesional realmente bien capacitado, con sentido común, esa hubiese sido la decisión que toma. Entonces, lo que pasa aquí es que aquí hay una doble responsabilidad, hay responsabilidades compartidas. Yo vuelvo y repito, ¿qué tenía que hacerse esa joven que ustedes vieron su fotografía ahí? ¿Qué ella entendía que habría que hacerse? Bueno, no sé si no hay una foto de cuerpo entero para saber que realmente ella estaba... Pero no vamos a revictimizarla. Exactamente. No, yo no la estoy revictimizando, pero lo que yo estoy hablando en el sentido de que estoy viendo una mujer hermosa, Sí. una mujer realmente atractiva. Y entonces uno, por lógica, se pregunta, bueno, pero ¿qué quería ella hacerse? Entonces, el hecho es lamentable, este es un hecho lamentable, como lamentable es cualquier fallecimiento de esta naturaleza o de cualquier otra naturaleza que se produzca en un establecimiento médico. Y lo otro que ocurre en la República Dominicana es precisamente lo que tú estás señalando. Aquí el servicio público de salud ha sido un servicio que siempre se ha criticado. Una persona de clase media no va a un hospital público a tratarse, va a una clínica privada. Y entonces esa situación ha fomentado el negocio privado de la medicina en la República Dominicana. Usted se va a cualquier barrio de la capital dominicana y encuentra 3, 4, 5, 10 clínicas privadas en un barrio. Clínica, eso porque no tienen otro nombre. Bueno, pues así tú, o centro médico. Son cuchitriles. Sí, exactamente, 3, 4, 5 o 6 clínicas privadas en eso. Y eso precisamente va por la desconfianza de la población en los servicios públicos de salud, donde, dicho sea de paso, están los mejores especialistas y están los mejores médicos. Claro. Entonces, pero esa es una situación realmente que habrá de alguna manera que vencer, porque, vuelvo y repito, este tipo de situación que estamos comentando, es posible que vuelvan a repetirse.
que vuelvan a repetirse, uno quiere que se repita, pero lo que te indica la lógica es que esto se va a seguir produciendo. Yo me atrevo a Hay hacer... mujeres que quieren sentirse bellas, quieren sentirse hermosas, van a una clínica, encuentran un médico irresponsable como el que encontró esa muchacha y sencillamente ese médico la complace. Le dice, tú quieres hacerte esto y esto, no, está bien, yo te lo hago. Eso te cuesta tanto. Mira, me atrevo a modificar, en mi opinión, la expectativa que tú tienes con eso que ha sucedido cuando tú mencionas, Manuel, de que es posible que esto se continúe operando, esto continúe sucediendo. ¿Vos te sientes que en las tres últimas semanas se han cerrado 2 clínicas? Bueno, una en Santiago y otra en la capital. La historia. Sí. Bueno, exacto. Entonces, en torno a eso, a ese background, a ese comportamiento y la actitud de las autoridades nuestras, yo me atrevería a asegurar terriblemente y lamentándolo mucho que esto va a seguir ocurriendo. Esto va a seguir ocurriendo mientras las autoridades no asuman su papel de ser responsables, y no solamente responsables, de ser eficientes. Esa palabra, si se pudiera inyectar al funcionariato dominicano, sería un éxito. Ser eficiente, no sé por qué es tan difícil ser desde algunas instituciones del Estado a distintos niveles eficiente. Hoy, ayer y antes de ayer, no es solamente hoy, no. Entonces, eso va a seguir sucediendo porque sucedió hace 15 años, hace 20 años, hace 10 años, hace 2 años y sucedió hace una semana y hace 5 días. O sea que va a seguir sucediendo en la parte que tiene que ver de la supervisión ineficiente de la autoridad dominicana con el tema de las clínicas o los lugares donde este tipo de cirugías plásticas se realizan. Miren, esa parte que yo no estoy de acuerdo con usted, porque no se le puede atribuir a la supervisión de salud pública. Probablemente salud pública supervise las clínicas. No, yo lo que pido pero es salud que, pública no puede tener un inspector de manera permanente en una clínica Manuel, que para cada supervisar cada que intervención cada que quien, se hace claro, un centro médico. Claro, porque puede No ser... estoy defendiendo a salud pública, No, porque pero yo entiendo perdóname. que a nivel público hay mucha deficiencia en todo. Pero es que hay que tomar previsiones. Puede ser la clínica más moderna del mundo y si el médico hace lo que hizo, corre ese riesgo. Ahora, la parte que le corresponde a la autoridad es a la cual me refiero, cada quien que cumpla su parte. Yo me estoy refiriendo a ese aspecto. La parte física. A ese aspecto me estoy refiriendo. Si ocurre, que ocurra, pero no porque eso que debe cumplirse por parte de la autoridad no se esté cumpliendo. Sí, a ese aspecto es que me refiero. Porque aquí la propia información que usted ha dado, lo que concluye es que el responsable directo de esa muerte es el médico. Claro. Es la actuación de ese médico. Eso es así. Porque en muchos... Que tenía una clínica y un lugar no adecuado. apto funcionando porque la autoridad lo permitió. Es así. Bueno, pero en algunos casos... Eso es otra cosa. Es así, en algunos casos, de los tantos que lamentablemente han ocurrido en la República Dominicana, en esto relacionados con procedimientos quirúrgicos, de embellecimiento y todas estas cosas, en algunos casos, personas que han fallecido, no se ha debido justamente a ni mala práctica médica, ni inadecuación del instrumental y del lugar. Hay que decirlo también. Es que algunas de estas jóvenes, y otras no tan jóvenes, algunas de estas damas, no siguen la recomendación que les pasa el especialista. Bueno, usted se sometió a 2 procedimientos, levantamiento de busto, de cadera, o todas estas vanidades, pero usted tiene que guardar este reposo, tiene que ponerse esta indumentaria, una paja o lo que sea, y usted no puede ir a bailar o ir para una piscina. Y ocurre que en algunas... Y en tal fecha tiene que venirse aquí a hacer un chequeo. Tiene que seguir con esto, los medicamentos. Y ocurre que casos
que nosotros conocemos directamente. Salió, a la semana se fue a bailar, se puso mal en la propia, se sintió mal en el lugar de la fiesta. Cuando llegó al hospital más cercano, falleció. Eso que yo conozco. No que nadie me lo está Y no, probablemente no sea el único caso. no fue que lo leí. No fue que lo leí, es que lo conozco directamente. Entonces ahí no hay ninguna responsabilidad directa del cirujano que le practicó el procedimiento. Ha habido muchos casos que el médico después, para defenderse el médico, ha dicho, bueno, fue que la persona no siguió lo que yo le indiqué. No fue que falleció en el centro médico. Y probablemente el centro médico tiene todas las ¿cómo se puede decir? El cumplimiento, los requerimientos. Sí. Requerimientos, cumplidos, un establecimiento cubiertos, moderno, limpio, pero si no se siguen las indicaciones, bueno, ya, puede ocurrir eso es otra vertiente que ocurre también. Sí, ¿no? Porque es que la vanidad anda suelta. Cada quien tiene derecho a tener su vanidad, pero si tú encuentras un profesional que te complace en todo lo que tú quieres y reflexivamente, diciendo, ¿tú entiendes? Sí. Es lo que le estoy diciendo. Es decir, aquí, más allá de la supervisión, más allá de las condiciones de la clínica, ahí obviamente, de acuerdo a las informaciones que usted ha ofrecido aquí, de acuerdo a los ofrecidos, el médico realmente se extralimitó. Yo conversé con el presidente, el director de SODOCIPRE, la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica y Reconstructiva, y me informó que verdaderamente este señor, el médico actuante en este caso de Angeli, había sido excluido en el pasado de esa sociedad por quejas y no cumplimientos éticos y profesionales relacionados directamente a la práctica, a la forma de hacer la práctica de estas intervenciones. Pero ¿cuál es la quirúrgicas? debilidad de ese tipo de decisiones? Un gremio profesional, una asociación de profesionales que toma una decisión así porque compruebe que ese socio no está ejerciendo correctamente su profesión, debería de ir acompañada de una cancelación del S4 por parte del Poder Ejecutivo. Porque entre ese médico, pero no lo determina. Mientras ese médico tenga su S4, puede ejercer la medicina. Pero puede ser también una retaliación, una rebatilla interna. Bueno, pero que investigue el Estado realmente para ver. Porque ahí es un a mí negocio me parece, lucrativo. pero me parece poco probable que un gremio profesional se preste a una retaliación contra un miembro, porque tú dirías, ¿por qué? No, al contrario, le perjudica a la fama del ramo, porque los cirujanos plásticos están en la mira de la sociedad. Ellos no tienen la mejor imagen. Ser celoso precisamente por casos del ejercicio como estos, de cada uno de sus miembros. luego. Vamos a tratar de contactar al doctor Montero. ¿Cómo se llama el doctor Montero? El doctor Montero. Vamos a tratar de localizar al doctor Montero para que dé su versión. Miren, otro hecho preocupante. En el día de ayer, un juez de Santiago de los Caballeros aplazó para el lunes el conocimiento de medida de coerción a 7 individuos que están acusados de la muerte del chofer David Carlos Abreu Quesada. En el expediente que presentó el Ministerio Público hay detalles realmente conmovedores que entristecen, pero al mismo tiempo despiertan a uno una impotencia realmente, yo diría que hasta dramática, porque lo que relata el Ministerio Público de las últimas horas de ese chofer realmente es espeluznante. Es una situación que uno diría, bueno, ¿en qué sociedad vivimos? ¿Cuál es la sociedad que estamos construyendo o que mantenemos? Porque el Ministerio Público relata de manera cruda cómo este señor dice que había habido un incidente de un roce con un motociclista. Aquí hay gente que han estado propalando la versión de que supuestamente los motoristas que intervinieron a este chofer estaban actuando como cobradores de un prestamista a quien supuestamente ese chofer le debía 10,000 pesos. En el expediente que
presenta el Ministerio Público para la adopción de medidas de coerción a los inculpados, no se da ese detalle en ningún momento. Lógico, el Ministerio Público sigue el proceso de investigación para determinar fehacientemente qué ocurrió. Pero lo que llama la atención aquí es que el Ministerio Público relata en el expediente que este señor transitó alrededor de 3 kilómetros, con una jauría de motoristas detrás, vociferando, me quieren matar, y que incluso cruza frente a un destacamento de la policía y le dice a los policías, policía, me quieren matar, esos que vienen ahí atrás. Nadie interviene, no hay ninguna alerta, no aparece ninguna patrulla de la policía, no hay ninguna respuesta institucional a ese incidente que se estaba planteando en Santiago de los Caballeros, hasta que finalmente este señor, creyendo que había llegado hasta el punto de su posible salvación, penetra al parqueo del Palacio de Justicia de Santiago de los Caballeros. Hasta ahí, y el video es realmente ilustrativo de lo que pasó, hasta ahí lo persiguen estos motoristas. Uno de ellos le propina una estocada mortal, porque le afectó un órgano vital. Ese hombre se desangra diciendo, no me dejen morir, no me dejen morir. Es algo que a cualquier ser humano lo conmueve. Y este episodio tiene también algunas fallas que son muy frecuentes aquí en la República Dominicana. El principal inculpado de este hecho, que está prófugo, está siendo perseguido por la Policía Nacional, es un joven con antecedentes delincuenciales, al grado de que, de acuerdo al propio expediente que está presentando el Ministerio Público, le entró a tiro, óiganlo bien, le entró a tiro a un agente de la Policía Nacional. Lo detienen y, sin embargo, ustedes saben cuál es la coerción que se le impone. La coerción que se le impone es utilizando un arma de fuego con la que disparó a un agente del orden, a un agente de la policía. Se le impone presentación periódica e impedimento de salida del país. Y usted dice, si él agredió a tiro a un agente del orden, a un agente de la policía, tenía intenciones criminales. Entonces, conociendo el modo operandi del Ministerio Público, que normalmente solicita prisión y los jueces aceptan lo que el Ministerio Público le pide como medida de coerción, uno no entiende cómo este joven que está prófugo en el día de hoy se encontrara en libertad. Y hoy en día está señalado como el responsable principal de la muerte de este chofer, que dicho sea de paso, deja 5 niños en la orfandad. Se dice que era pastor evangélico, eso no se ha comprobado, pero hay quienes en Constanza dicen que era un hombre cristiano, de fe cristiana, lo que explica realmente el hecho de que él desde el principio no se parara a discutir ni a pelear con estos agresores, con estos criminales, y que optara por marcharse del lugar y tratar de protegerse. Pero esta es una gran lección para la sociedad dominicana, pero también para las instituciones responsables aquí de mantener el orden. Yo dije desde el principio, y lo insisto, de que en este caso es probable que no haya un culpable directo por una inacción directa de la autoridad, en este caso de la Policía Nacional, porque ¿a quién culpar? Falló el sistema. Falló el sistema de protección al ciudadano aquí en la República Dominicana con este caso. Es increíble, nosotros estamos reiterando nuestra poner en evidencia que el sistema falla, que el sistema no es eficiente. El régimen de consecuencias no está funcionando. Ese acto de ese atentado a tiros ocurrió ¿hace qué tiempo, Manuel? El ministerio, en lo que yo leí del Ministerio Público, no da fecha de cuándo ocurrió, pero si tiene medida de coerción, se supone que fue un hecho reciente, que no fue un hecho que de 1 año, 2 años, porque si se le impuso medida de coerción que consiste en presentación periódica e impedimento de salida del país, es decir, la medida de coerción más
si se quiere, más benigna que adoptan los jueces. En el caso, pero ahorita repito, si tiene medida de coerción, el hecho es reciente, el hecho no es viejo. Eso no es raro. Aquí hay delincuentes, o presuntos delincuentes, que son presentados por las autoridades, por el Ministerio Público, apresados por la policía y presentados por el Ministerio Público en cualquier tribunal de la República, que cuando se analiza, tiene 3 medidas de coerción. ¿Y cómo es posible que eso ocurra? Bueno, sí, eso ocurre porque se le impone medida de coerción a una persona que entienden que le cayó a tiros a un agente policial, entiende que no es una persona peligrosa, cuando claro que es una persona peligrosa. Si le entró a tiro tenía Tenía intención de criminales. matarlo. Habría que ver entonces si el arma era ilegal. Que conociendo El 95% de probabilidad es que sea que fuera un arma ilegal. Sí, por ese solo hecho debió estar en prisión. Bueno, pues exactamente. tiene una medida de coerción. Y su intención era tan manifiestamente criminal que poco después mata a un pobre hombre. Si hubiera estado en prisión por aquella, Y mira la actitud, está prófugo. está prófugo. Mira la actitud. O sea, Está prófugo. Y un tipo que esto no lo tomen a mal, pero es una persona que es un tipo peligroso. Aunque no ande armado, ¿eh? Porque no tiene, no. Vamos a suponer que no tenga un arma de fuego. Pero la policía tiene que tratar de detenerlo. Le han llamado mucho a través de diversos medios. Creo que hubo un gremio, una asociación profesional también le llamó porque si estaban en disposición de entregarse a través con la garantía de un medio de comunicación o de una organización conocida. No hay ninguna respuesta. y él sabía que No iba sabemos. a hacer eso, lo que hizo. Él lo sabía. Bueno, No sabemos los familiares. 3 kilómetros es que hubo el recorrido. sí, bueno, una parte del relato que Tiempo hace- suficiente para recapacitar. Y Sí. devolverse y apiarse del motor. Claro, no lo una hizo. parte del relato del Ministerio Público es que señala precisamente de que mientras lo perseguían, el grito de los motoristas y cuando llegan al parqueo del Palacio de Justicia era mátalo, mátalo, mátalo. Yo pienso que cualquiera de ellos pudo haber agredido y asesinado al chofer del camión. Lo que pasa es que lo hizo ese primero. Sí, porque tenían una Bueno, intención. es posible porque había quienes estaban tirando piedras. Ese Pero con una piedra tú matas a una persona. Ese Claro. sacó un puñal porque sabía lo que iba. O la intención que tenía era manifiesta. Esa persecución durante 3 kilómetros te demuestra a ti que había una intención criminal que se ejecutó cuando lograron darle alcance al pobre hombre. Ojalá y la justicia sea fuerte aplicando la ley. Ojalá. Ojalá. Sí. Miren, Perú es un país como que no sale de un problema. Sí. Hay otra vacancia en camino ahí. Sí. ¿Cuál? Sí, ¿El la del presidente núcleo, actual? Sí, ya le No, no, están preparando una A vacancia. eso iba, pero un país quedó. Mire, Pero amén, lo que tiene es Medum, ¿eh? amén del conflicto Tiene que mucho, hay tiene con las mucho. elecciones que se celebraron el domingo pasado, Ha porque durado hay un mucho. conflicto, hay un conflicto. El 94% de los votos ya escrutados, contados, Keiko Fujimori sigue adelante con un 17 puntos y algo por ciento, pero en el segundo lugar, Roberto Sánchez y Aliaga, López Aliaga. López López Aliaga. Aliagas siguen en una carrera real bastante estrecha por el segundo lugar. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que ayer el Ministerio Público peruano estaba solicitando el arresto de la figura, como podría ser, del presidente de la Junta Central Electoral de Perú, del que organizó los comicios. Ándala, por. La está pidiendo- OMPE. Sí. Oficina para Procesos Electorales. Exactamente, está pidiendo su arresto porque lo responsabiliza de las irregularidades que se han denunciado en el proceso. Pero amén de esa situación que todavía, incluso la Corte Suprema Peruana le dio un plazo de 15 días a ese órgano para que ya emita una resolución con los resultados definitivos
del proceso, que va a ser una segunda vuelta para el 7 de junio, no el 6, para el 7 de junio. En el día de ayer renuncia el ministro de Relaciones Exteriores y el ministro de Defensa de Perú. El tema es la compra de una flotilla de aviones de guerra a los Estados Unidos, F-16, que el presidente de Perú, uno de los tantos que se ha sucedido en estos últimos años, José María Balcázar, él decidió aplazar esa compra para que la concretizara el gobierno que surja de las elecciones que están en proceso ahora. Digo que están en proceso porque todavía no hay una decisión. Una medida razonable. Exactamente, razonable. Pero ¿qué dice el canciller y el ministro de Defensa? De que ese proceso de compra prácticamente estaba finiquitado. Él había firmado ya la orden de compra. Eso envuelve 3.500 millones de dólares. 3.500 millones de dólares. Repítelo. 3.500 millones de dólares envuelve esa compra. Oye, déjese de estar de mal pensado, de que sacando ahí porcentaje. No. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando él anuncia de que ese proceso se detiene, el presidente de Perú, Washington reacciona e incluso amenaza con imponerle sanciones a Perú por la suspensión de la compra. Pero renuncia, vuelvo y repito, el ministro de Relaciones Exteriores y el ministro de Defensa, dos funcionarios de primer orden en cualquier gobierno. Claro. Usted dirá, bueno, ya esos funcionarios pronto van a ser sustituidos, pero actualmente es las funciones que desempeñan. Pero lo que llama la atención es que anoche el primer ministro de Perú, después que se producen estas renuncias y este escarceo, anuncia, no, ya se oficializó la compra de los aviones a Estados Unidos. Ya, el presidente no vale nada. Ya, el primer ministro de Perú anuncia, no, vamos a comprar los aviones. Son unos aviones realmente modernos. Vi una fotografía ahí de un F-16. Sí, bueno, F-16. Sí, un avión de combate. Evidentemente que esa decisión del primer ministro de sobreponerse al presidente es por la presión de Washington. Sí, porque Washington amenazó de que si tú no me compras los aviones, sobre todo en el marco de un gobierno como ahora, que le gusta hacer negocio en Estados Unidos, si tú no me compras los aviones, yo te impongo sanciones, porque ya yo tenía esos cuartos, los estaba esperando rápido ahí. Pero yo no entiendo, porque es una operación comercial que no debería implicar, no debería implicar un tipo de reacción del gobierno, porque además ellos nos dijeron que no lo van a comprar. Este hombre que tiene, sí, no, que tiene un mes, un proceso electoral, sí. Vamos a esperar que llegue un nuevo gobierno. Oye, el nuevo gobierno se elige el 7 de junio. Sí. Un mes y pico después. De aquí falta un mes y pico. Y el ganador o ganadora de esos comicios asume un mes después. Sí. ¿Y cuál es la prisa? ¿Y cuál es la prisa? Porque Perú no tiene guerra con nadie. Exactamente. No, pero ¿cuál es la prisa del canciller y de los demás? Pero ¿cuál es la prisa de Washington? Para presionar, que resuelvan eso ya. Esa compra va de todas maneras, porque nadie se va a meter a comprar aviones de guerra a otros países, que los que venden aviones de guerra son Francia, los Mirage, Rusia, los MiG. Brasil vende. Los MiG. Brasil, los Embraer. Bueno, Brasil incluso recientemente inauguró un nuevo avión de combate, sí, muy moderno, de gran capacidad. Lo exhibieron recientemente. Sí. Brasil se ha transformado en una potencia militar en la región. China vende aviones militares, el Reino Unido también vende aviones militares, la India produce aviones militares. Pero en estos predios por aquí, justamente después de lo que ocurrió en la República Dominicana, nadie va a comprar aviones. ¿Y qué le ocurrió a la República Dominicana? No te hagas el pendejo. Nosotros tenemos Super Tucano, no te hagas el pendejo. Sí. Que toda esa vaina vino porque no se compraron los aviones de Estados Unidos. Oh, sí, ya me acordé. Mira, ahora que tú mencionas Reino Unido, hay una novedad interesante allá. El Parlamento aprobó no vender cigarrillos nunca a los nacidos desde 2009 a la fecha. El rey Carlos entiende que lo va a aprobar.
nunca podrá un ciudadano nacido en Reino Unido a partir del 1 de enero, o sea, el 1 de enero de 2009, comprar de manera legal, por supuesto, Bueno. un cigarrillo o un producto elaborado con tabaco de fumar en Reino Unido. O sea que es un aviso grande a quienes protegen los pulmones y la salud de las personas. Lo que deberían Un de hacer espaldarazo. es prohibir la fabricación de cigarrillos y ya, y que no le vendan a nadie. Claro. Sí, Han tomado o la otras... siem- ¿Por qué castigar a una parte de la población y la otra no? O la Sí, siembra- vamos a castigar a todo el No, mundo. no, O la porque siembra de tabaco. es para que increciendo, como si fuera una partitura musical, se vaya implementando esto. De hecho, ya tomaron medidas allá. Una cajetilla de 20 cigarrillos cuesta alrededor de 25 o 20 euros. Sí. Bueno, habrá que ver si se puede fumar puro. Es menos nocivo, pienso que Porque sí. entonces ahí Pero el nosotros- hábito del puro nosotros no lo estaríamos- tiene una persona que usa cigarrillos Nosotros ahí necesariamente. estuviéramos sacrificados porque nosotros somos uno de los principales exportadores de puro a Europa. ahí sí. Mira, a la industria del cigarrillo, no del tabaco, del cigarrillo, esos cigarrillos elaborados con muchísimos ingredientes adicionales, le han ido cerrando la puerta a nivel mundial. Primero comenzaron prohibiendo la venta a los menores. Después siguieron cerrando espacios en los que no pueden fumar. Siguió, no, primero, Las alertas en las publicidades. en la publicidad. Después prohibieron definitivamente la publicidad en los medios de comunicación. Ustedes no ven, ustedes se acuerdan Vaquero. aquella película, es un anuncio de película de Carlos Montalbán, Sí. de Marlboro. Sobre todo Marlboro. cuando uno iba al cine. Marlboro, el cigarrillo de mayor venta en el mundo. Oye, qué anuncio. Eso desapareció de los medios de comunicación, fue prohibido tajantemente en todas partes del mundo. Y después fueron incentivando el Estado por lo bajo, no lo puede hacer de manera pública, pues sería una agresión a una industria. Pero agencias, particularmente en los Estados Unidos, incentivaron la presentación de demandas por daños médicos, por daños al sistema de los fumadores, contra las grandes corporaciones de cigarrillos. Y a la Philip Morris, que era la principal, le metieron una demanda por más de 250.000 millones de dólares. Óiganlo bien lo que estoy diciendo. Y ahí está la Philip Morris 250.000 con millones. campante y sonante, ¿qué sé yo? Sí, entonces la Philip Morris fue evolucionando, como no sé si previendo esta circunstancia, esta consecuencia bastante gravosa en términos financieros, evolucionó y se convirtió una parte importante de su patrimonio, lo convirtieron en una fundación. Ay, Bueno, en Chile no te prohíben la venta de cigarrillos, pero en la cajetilla te ponen una foto de una persona con la garganta totalmente, bueno, parece un monstruo Sí, realmente, lo que tú ves. Es decir, esa es la consecuencia que tú puedes tener si tú quieres te lo fumas. Pero esa es la consecuencia que tú tienes que tener. En materia de el salud. caso de la Philip Morris, ellos no son tontos. Los vapers y los cigarrillos electrónicos, ellos, Están siendo atacados ahora también. sí, pero que son- ellos ¿cómo se dice? Han entrado. Se han diversificado. Sí, han entrado a ese negocio y me decía un joven días pasados que el monto, el porcentaje de negocios que hace la Philip Morris con ese tipo de artículos, artefactos demoníacos, digo yo, es increíble. Que Y son- una de la base primordial en este momento de Philip Morris reside en ese tipo de artilugio, de estrategia, de estratagema. tan nocivo o más que el Como cigarrillo. claro que sí. El Porque tabaco. eso tiene todos los sabores del mundo y todos los olores del mundo, esos cositos que... Y entonces ahora es una adicción constante porque como eso es no tira humo, no es desagradable,
y ya tú sabes, esos pulmones destruyéndose. Sí. Pero de Philip Morris ha recuperado terreno económico y con esa diversificación, señores, Sí, se está llevando el dineral así. es así. Ayer cuando nosotros despedíamos el programa, dábamos la información de una situación que está en México y que parece de película. Resulta que en las últimas horas ya se va esclareciendo un poco lo que pasó. Dos oficiales, dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos y otros dos, me parece que oficiales también de seguridad mexicanos del estado de Chihuahua, murieron en un accidente de tránsito y allá se ha establecido que ellos regresaban de un operativo donde habían destruido un laboratorio de droga, de cocaína, en territorio mexicano. La presidenta Claudia Sheinbaum está reclamando explicaciones a los Estados Unidos de por qué esos agentes de la CIA se encontraban en territorio mexicano practicando un operativo contra laboratorios de droga y el gobierno mexicano no tenía ningún tipo de información sobre esa presencia. Probablemente no es la primera vez que agentes norteamericanos crucen la frontera y realicen algún operativo antidroga en México. Claudia Sheinbaum ha insistido siempre frente a los pedidos del presidente Donald Trump de que le permita al ejército de los Estados Unidos operar dentro del territorio mexicano. Ella siempre ha sido muy defensora de la soberanía y la independencia de México y se ha negado a dar estas autorizaciones. Pero en este caso se está planteando esto, una situación que parece ser que plantea una crisis diplomática entre los dos países, porque esto se entiende como una intervención directa en los asuntos internos de México. El hecho de que agentes de inteligencia de los Estados Unidos participen en operativos antidroga en el territorio mexicano sin comunicárselo al gobierno de México, esto sencillamente es una intervención en asuntos internos soberanos de México. Y ella una apoyadora del narcotráfico, las bandas, todas esas cosas. Bueno, ella porque podrá uno no puede pensar. Sí, pero ella podrá hacer lo que quiera, En su pero ella es la país. presidenta de su país. Sí, pero entonces, como Además, quiera que el sea. operativo se puede hacer en coordinación. Pero ella no lo Exactamente. permite. Bueno, Es si una, no lo permite, es la autoridad de ella. Ella tiene autoridad sobre su territorio y si ella no permite que agentes extranjeros participen sin el consentimiento del gobierno mexicano, Estados Unidos no puede hacer eso burlando precisamente esa decisión del gobierno de México. Supongo que la mayoría de los mexicanos no está de acuerdo en ese aspecto con la medida que toma su presidenta. Supongo que la mayoría de la población no está de acuerdo con eso, porque ¿a qué van los agentes de Estados Unidos? Independientemente de que violenten el protocolo normal, es correcto, eso es cierto, eso no se puede negar. Pero ¿a qué van? No es a robar bancos, no es a prostituir mujeres, no es a violar niños ni niñas, es a combatir delincuentes. Sí. Que no es la primera vez, porque recordamos que en la década, a mediados de la década del 1980, se produjo un hecho que estremeció las relaciones entre México y Estados Unidos, que estaban cooperando en esta de la lucha contra el narcotráfico, y fue secuestrado un agente de la DEA llamado Enrique Camarena. Oh, sí. Pero en ese tiempo había sido un acuerdo entre México Había y un Estados acuerdo, Unidos. digo, que no es la primera vez que ocurren estos eventos, y creo que fue secuestrado por la banda Bueno, está preso ya quien acusa de eso. que participó, pero el jefe, el que ordenó Sí, que tenía como 50 años huyendo en México. Sí, y fue pero arrestado. dependían del cartel de... ¿Cómo se llamaba el señor Fuente? Sinaloa. No, No, Fuente. Sinaloa no. El señor de los cielos, ¿cómo era? Sí, yo no recuerdo. Amado Carrillo Fuente. Sí, Amado, que fue detenido en un operativo donde se involucra a uno de los chavitos. Ese. Sí, Amado Carrillo, Sí. Amado Carrillo Fuente, que le llamaban el señor de los cielos, porque fue de los primeros que incursionó en el narcotráfico aéreo, y que bueno, mira, a propósito, en un procedimiento médico quería cambiarse la fisonomía para evadir la persecución de las autoridades. Ese Enrique Camarena fue mandado a matar por
secuestrado y mandado a matar por la banda de Carrillo Fuentes. Carrillo Fuentes trató de cambiarse el rostro, decía, y entonces a los cirujanos se les dañó el paciente. Anda la porra. Enrique Camarena, Amado Carrillo Fuentes murió. No encontraban los cirujanos cómo decirle a la familia y a los delincuentes que estaban que había fallecido. Parece que fue así un procedimiento de mucha, fue una cirugía. ¿Cómo se llama el que fue arrestado recientemente, que también lo implicaron en la muerte de Camarena? Sí, no. Fue arrestado Sí, y extraditado a Estados Unidos. Exactamente. Sí. Y entonces parece que hubo un exceso de anestesia. Carrillo Fuentes murió y su guardaespaldas y demás de su banda no creyeron la versión de los médicos. ¿Y sabe qué hicieron con los médicos? Ay, ay, ay. Los agarraron y los metieron en tanque y lo llenaron de cemento. Hay una serie de televisión donde se recrea ese hecho. Me parece que no recuerdo cómo se llama, pero no es precisamente una serie de... ¿No es narcotráfico? No, me parece que es la mía de Pablo Escobar, sí. Pues mira, entonces lo que refiero es que agentes de la CIA, de la DEA, etcétera, de Estados Unidos siempre han estado incursionando en estos operativos en México, tratando de enfrentar el origen del problema que tienen los Estados Unidos de tantos narcotráficos, de tantos consumidores, atacando el origen del problema, porque si no hay tráfico hacia Estados Unidos. Es una preocupación legítima de Estados Unidos. Que debe tomar todas las medidas que entienda debe tomar para evitar que tanta gente que van cayendo. Es una epidemia porque mueren miles de personas todos los años. Creo que el año pasado murieron 125.000 personas relacionadas con las drogas. Entonces un país que tenga esta hay que agregarle el tema del fentanilo. Un país que tenga una epidemia de esa magnitud está obligado a tomar cualquier medida para evitar que ese veneno siga llegando a su territorio. No quiera usted ver, amable televidente, porque aquí no creo que haya, pero mirar a una persona con efectos activos en su cuerpo producido por el fentanilo, eso es grotesco y dantesco. Sí. Yo he mirado 2 personas en esa situación y no sé cómo describirlo, pero ojalá que usted no tenga el chance de eso. Eso es espantoso. Nos toca hacer pausa, venimos en breve.